Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás es cosa del diablo. Bienvenidos una vez más a este programa de información. Hoy tenemos un programa especial. Te agradecería que te quedaras. Te aseguro, hasta el final del video, te aseguro no te vas a arrepentir. Hoy es un programa donde hablaremos de dos asuntos importantes que están pasando en la iglesia. Claro, como siempre te dejaré la fuente para que vayas a leerlo, ¿no? Y lo corrobores. Pero, aparte, vamos a hacer el análisis de una cosa extraña que está pasando en el Vaticano. Y vamos a pasarte un audio donde un sacerdote sabio, el padre Raúl, nos explica lo que realmente representa Judas. Por eso te digo que te quedes hasta el final. Va a ser especial, no va a ser como el de todos los días. Y te aseguro que te va a servir de mucho para tu formación católica, para tu vida espiritual. Gracias por acompañarnos. Vámonos rapidísimo a lo de las noticias. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, señores? Bueno, en primer lugar vamos a analizar un tema importante. Hay una entrevista que suena muy interesante, que se le hizo a un exnuncio, al obispo Vigano, a un exnuncio de Estados Unidos, donde él hace unas declaraciones muy fuertes de lo que está pasando en este mundo y de lo que está pasando con la iglesia. A ver, no voy a poder hablar y leer claro lo que está diciendo el obispo por la censura, lógicamente. Por eso te dejo los links para que vayas y lo leas tú completamente. Porque aquí hay palabras que si las dices aquí abiertamente, te cierran el canal y te corren. Palabras que empiezan, por ejemplo, con la A, B, O, R, T, así de esas. O palabras como la unión entre... O sea, no las puedes decir. Porque si tú las dices aquí, te censuran. Entonces no podemos hablar abiertamente. Fíjate hasta dónde llegamos, ¿eh? Curiosamente, el Papa Francisco y sus secuaces hablan de los derechos humanos, hablan de la libre expresión, de la libertad del hombre, pero en cuanto tú empiezas a hablar libremente, ejerciendo ese derecho, en crítica de ellos, te censuran. ¿Casualidad? No lo sé, pero así están las cosas. Entonces, esa entrevista de este obispo es muy fuerte, muy fuerte. Y vamos a darle una lectura, pero omitir varias palabras. El texto va a pasar, pero por favor, ve a la fuente, infórmate, ve y lee el artículo completo con todas sus letras para que no digas que te estamos mintiendo. Bueno, esto es el preámbulo y como consecuencia trae el tema, el segundo que vamos a tratar. Vámonos rapidísimo a la fuente. Aquí tenemos ya la fotografía de este obispo, ¿no? Dice el arzobispo y exnuncio en los Estados Unidos, Carlo María Vigano, bueno, dice que ha sido entrevistado por el portal y da unas fuertes declaraciones de lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. Él es especialista en lo de la Santa Sede, es exnuncio y sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Dice que el prelado dedica, bueno, parte de la entrevista en la que habla sobre una supuesta, no la voy a decir porque ya sabes lo que pasa, ¿no? Este, pero habla sobre de esta supuesta cosa que estamos viviendo y dice que este obispo, Vigano, asegura no entender cómo nuestros párrocos, nos pueden hablar de ya sabes qué, con la figura de también ya sabes qué, dice, entonces, ¿de qué se trata, no? De qué estamos hablando de esto? Bueno, para no hacértela muy complicada, porque sí estoy omitiendo muchas palabras, este obispo está hablando de que hay una unión, hay un complot perfecto entre iglesia y mundo, hay una mezcolanza férrea entre la iglesia católica y los dueños de este mundo, donde todos se pusieron de acuerdo para acabar, para perseguir lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía.
Ha habido muchos ataques siniestros que no nos hemos dado cuenta que están viniendo poco a poco a nuestra iglesia, a nuestro culto y no los vemos. Eh, en un libro del anticristo yo leí una frase muy importante de un masón que dijo: nosotros tomamos las decisiones y cuando las tomamos las decisiones las lanzamos hasta el pueblo y vemos qué es lo que pasa, cómo reacciona el pueblo. Si el pueblo no reacciona muy fuerte, si el pueblo la asimila, pues continuamos ejecutando el plan hasta conseguir nuestros objetivos. Palabras más, palabras menos. Ese es de un masón. Bueno, pues el obispo Vigano está más o menos hablando de esta cuestión aquí. Se está atacando a la iglesia, pero no nomás a la iglesia, a lo más sagrado que tiene la iglesia, que es la Eucaristía. El énfasis que hace este obispo es el ataque a la Eucaristía. ¿Por qué ataque? No hay culto religioso libremente, ya no lo hay. Hay restricciones para ir a misa. Los sacerdotes están abusando de la liturgia, están cometiendo sacrilegios en la liturgia. La iglesia está siendo compinche de los dueños de este mundo. Y en vez de preocuparse por los asuntos espirituales de sus feligreses, se preocupa más por cumplir las órdenes de los de este mundo. Parece como que no se ha diferenciado claramente entre el gobierno terrenal y gobierno espiritual. Como que no hay una diferencia muy grande. Los de la iglesia, altos jerarcas, obispos, sacerdotes, están más enfocados en las medicinas físicas que en las medicinas espirituales. El obispo hace una clara distinción entre que si nos debemos preocupar por no envenenarnos en comidas chatarras y comer saludable y estar lo más sanos posible, ¿por qué no lo aplicamos a lo espiritual? Porque el cuerpo de Cristo es la mejor forma de purificar tu cuerpo, es la mejor forma de purificar tu alma, es el alimento de los ángeles, así lo llama arzobispo, ¿no? Ex nuncio. Entonces, él enfoca su entrevista en eso. Él ha dicho por qué el Santo Padre se enfoca tanto a hablar en los derechos humanos, en los derechos primordiales de las personas, pero cuando el católico quiere ejercer el derecho de ir a la Eucaristía o el derecho de que se le dé la comunión en la boca, no lo hacen, no se aplica. Cuando el católico dice: yo tengo derecho de comulgar en la boca, no como ustedes lo quieren hacer, lo censuran, lo callan y lo tachan de insurrecto. Cuando el católico dice: ¿sabes qué? Yo tengo derecho de asistir al culto porque es lo que yo quiero hacer, eh, mi fuente de vida espiritual, lo callan, le prohíben, lo cierran. También el arzobispo ha dicho que la persecución a la misa tradicional, a la misa tridentina, no es casualidad. No es casualidad. La misa tridentina, este arzobispo Vigano la recomienda. Dice que es la mejor forma de adorar a Dios, de rendirle culto a Dios. Es lo que los apóstoles nos inculcaron. Esta entrevista está muy interesante. Te recomiendo que vayas y la leas, por favor. Compréndeme. Compréndeme que yo no te puedo dar toda la lectura aquí porque me censuran el espacio y no queremos que nos censuren. Por favor, ve y léela. Está muy interesante porque habla sobre la mezcolanza de la iglesia con los gobiernos. Curiosamente, tenemos un papa que apoya mucho a los gobiernos izquierdistas. China, Estados Unidos y todos los izquierdistas del mundo. No sé por qué. ¿Casualidad? No lo sé. Pero parece que sí. Los discursos del Santo Padre van muy enfocados a los discursos izquierdistas, donde hablan de derechos humanos, donde hablan de la pobreza, pero a final de cuentas, en la práctica eso no sucede. Si todos tuviéramos libertad de expresión, pudiéramos hablar abiertamente de lo que estamos diciendo y no hubiera censura. Sin embargo, no censuran. Si hubiera realmente libertad de expresión,
eh, pudiéramos nosotros decir si estamos de acuerdo en los procesos que están llevando en la élite, no hubiera problema, pero nos callan. Al padrecito que anda y a los obispos que andan haciendo escándalo sobre las nuevas ideologías que tiene los reyes de la tierra, los aplauden, los inflan y nadie les dice nada. Ha habido obispos y sacerdotes que dicen herejías abiertamente, herejías como te lo estás escuchando, apostasías a la luz del día y nadie les dice nada. El que casó a los hombres en Argentina, nadie le dijo nada. El padre de Estados Unidos, el jesuita este que está diciendo que está muy apenado, que se quiere suicidar porque no se aprobó su proyecto, nadie le dice nada, al contrario, lo invitan a congresos, le dan el curul para que sea expositor, nadie le dice absolutamente nada. Pero si llegan sacerdotes que hablan lo que Jesucristo quiere que sepas y los censuran, los callan. Entonces, esa libertad de expresión, esos derechos humanos que desde el Vaticano se están expresando, es una falacia de la más grande que te puedes imaginar. Y todos los medios aplauden a estas decisiones. Entonces, es lo que el obispo está aquí recalcando, ¿no? Dice, hay un complot en contra de la Eucaristía. Hay una conspiración para acabar con la Eucaristía. Sobre todo también el arzobispo Vigano se enfoca mucho en la frialdad que están causándole a los corazones de los seres católicos, de las personas católicas, ¿no? Porque seamos honestos, si nosotros dejamos de asistir a la misa, entra un resfrío en nuestro corazón que muy difícilmente nos lo vamos a quitar. El mundo está súper envolvido en cosas del demonio, indirecta o directamente. Y si dejamos de asistir a recibir el pan de los ángeles, como él lo llama, pues tú sabes que nuestro destino está en peligro. ¿Por qué? Pues porque tenemos el riesgo de caer al infierno. En la Virgen María en Garabandal dijo, muchos cardenales, sacerdotes y obispos van a ir por el camino equivocado y se van a llevar a muchas almas con ellos, es decir, al infierno. Entonces, la frialdad en la Eucaristía, los ataques a la misa, el alejamiento de los cultos católicos es un peligro grave. No estamos atacando a las formalidades, están atacando al corazón de la Iglesia Católica. Sin Eucaristía, sin celebrar el sacrificio de la cena del Señor, no tiene sentido la Iglesia. Pierde todo sentido. O sea, se perdería todo lo esencial. Y los ataques que estamos viviendo ahorita es a lo esencial. Entonces, los prelados de la Iglesia están colaborando en esos ataques. Hay que tener mucho cuidado, porque el secularismo viene avanzando fuerte, fuerte, y no es algo que nosotros tengamos, que apenas va pasando, o que es algo nuevo. No, esto ya tiene tiempo, nomás que nos descuidamos, no lo miramos venir, no hicimos caso cuando apenas daba sus primeros brotes, y ahora vamos a pagar las consecuencias de esto, que son graves. El arzobispo invitó a que los párrocos dieran sus misas con fe, dieran sus misas con mucho fervor, como si fuera su última misa, a que fueran a dar en este mundo, que no la hicieran como la van haciendo. Pero lamentablemente a este arzobispo nadie lo toma en cuenta. Son pocos, la verdad, son muy pocos los sacerdotes que quieren salir adelante y quieren luchar por la iglesia que Jesucristo dejó. Yo pienso que si hiciéramos una encuesta a nivel mundial de los sacerdotes liberalistas, altamente ultra revolucionarios, modernistas, es un número mucho mayor a los que quieren conservar la doctrina de Jesús, la sana doctrina. Esta entrevista está muy interesante, te dejo para que la veas. Ve por favor al link a la caja de descripciones, léela completa y te vas a dar cuenta que lo que dijimos nosotros es completamente cierto, ¿no? Otra cosa, pasando a un segundo tema,
otra cosa que está pasando muy triste en el Vaticano, fíjate, curioso, sí. Ya hemos hablado que el Vaticano trae una idea de misericorditis excesiva. Y también hemos hablado de que muchos en la Iglesia Católica, muchos obispos, quieren cambiar los conceptos lógicos que tiene la Escritura que Dios dejó. Por ejemplo, quiere cambiar la fornicación. La fornicación es pecado. Y es un pecado grave, grave. Que si te mueres en ese pecado, te vas al infierno. Eso no es, ¿verdad? Y esto es algo fuerte. Porque la mayoría de los seres humanos pueden caer en este pecado. Podemos caer en este pecado. Ya sea a una altura de la vida, ya sea a otra. Pero si no, por ejemplo, tú ya no lo tienes este pecado, lo pudiste haber tenido o lo vas a tener. Es un pecado serio, ¿ok? Es verdad que caemos en ese pecado, pero también es verdad que hay gente que lo hace con toda premeditación, alevosía y ventaja. ¿Quiénes son los que lo hacen así? Bueno, los que viven en unión libre. Ahora, los novios. O sea, si tú sacas una encuesta, ese pecado está altísimo. Almas altísimas corrompidas con este pecado. A lo largo del mundo, ¿no? Te llevas una sorpresa grandísima. Pero en estos tiempos, los obispos, prelados, quieren cambiarlo. A ver, una cosa es que tú estés pecando, pero sabes que es pecado y te tienes que arrepentir. Y una cosa es que digas, no, de aquí en adelante ya no va a ser pecado y va a ser una bendición. Bueno, pues así está de torcida la iglesia en estos momentos por estas personas. Y aquí yo me permito, en una opinión muy personal, hacer énfasis en esto, porque toda la iglesia es cómplice. Y no somos los laicos, son los jerarcas de la iglesia. Son cómplices porque o se callan y no hacen nada, o están profesando esas ideas, ¿no? Bueno, pues como esa, hay muchas. En este caso llegamos a una que es la locura completa del Vaticano. El Vaticano está perdiendo la razón. No sé qué le esté pasando. Porque con esta falacia de la misericorditis, con esta falacia del Dios bonachón, del Dios menso, del Dios compinche, quieren justificar todo. Ya hablamos de la fornicación, hablamos también de la corrupción, hablamos de la traición, hablamos de las herejías, hablamos de las apostasías, en fin, ellos quieren cambiar todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que lo que antes era bueno, ahora que sea malo, y lo que antes era malo, ahora que sea bueno. La iglesia de hace 100 años tenía bien claro lo que es pecado y lo que no es pecado. La iglesia de ahorita ya quiere confundir con eso para que la gente siga pecando. Por lo tanto, asegurar su condenación eterna. Es ilógico e impensable lo que está pasando. Ahora, viene una duda muy fuerte. ¿El Vaticano está apoyando esto porque es igual o porque se hace tonto? ¿Qué está pasando en el Vaticano? Ahora dices tú, ¿a qué te refieres? Vámonos a la noticia, mira. Inaudito. Esto es inaudito. Ahora resulta que el Vaticano, pues, quiere hacer una rehabilitación a Judas Iscariote. Judas representa lo que está pasando en el mundo ahorita. Judas es una línea, pero los modernistas del Vaticano, para justificar sus marramuciadas, dicen que no, que Judas también fue un buen discípulo, que no pasó nada. O sea, es lo que te dije, la misericorditis excesiva. Aquí quieren meter a un Dios que no juzga, un Dios que no condena. O sea, la figura de la condenación la quieren borrar. La figura del infierno también la quieren borrar. La figura del pecado también la quieren borrar. A esos límites está llegando la iglesia, apoyada e impulsada por el Vaticano. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, te estoy hablando ni más ni menos de esto. Vamos a darle una lectura un poquito. Dice algo así.
También te lo dejo en la caja de descripciones para que vayas. Dice, el Observatore Romano, veterano órgano oficial de la Santa Sede, dedicó su edición del Jueves Santo, fíjate en qué fecha, el Jueves Santo, a un curioso asunto, un amago de rehabilitación del apóstol traidor, Judas, haciendo, bueno, Judas Iscariote. 3 páginas bajo el titular Judas y el escándalo de la misericordia. O sea, quieren disfrazar todo, cambiar todo. Al rato van a decir que cuando Jesús les dijo a los fariseos hijos del diablo, pues estaba refiriéndose a otra cuestión. La verdad, esto es inaudito, inaceptable. Querer cambiar la doctrina de Jesucristo para acomodarla a sus medios. Al final, cuando escuches el video del padre Raúl, te vas a fijar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Los Judas están allí. Hay mucho traidor en la iglesia católica. Dejémonos de tonterías y seamos serios. Y te vas a fijar cómo estos traidores, bueno, pues quieren justificar todo lo que ellos hacen para que a ellos no se les juzgue nada, porque si no distorsionan esto, van a quedar al descubierto. Esta es una obra de Lucifer, señores. Estas manipulaciones, esas tergiversaciones, estas acomodos a la doctrina es obra de Satanás. ¿Por qué? Porque recuerda muy bien que el sueño dorado, oye bien lo que te estoy diciendo, el sueño dorado de Luzbel es que a él se le considere Dios y a Dios se le considere el demonio. El anticristo va a querer hacer una réplica de lo que Jesús hizo. Es decir, Jesús vino a salvar al hombre del demonio, pues el anticristo va a querer hacer como si él viniera a salvarnos de la tiranía de Dios. Esto es más claro que el agua. La gente que no lo quiera ver, pues pobrecita, ¿no? Pero no te has fijado, aquí va la prueba, no te has fijado que hace décadas se está poniendo a la iglesia y a Dios como tiranos. ¿No te has fijado que desde hace muchos años se está poniendo como que la iglesia tiene leyes tiránicas, inquisitivas, y como que Dios es el malo, es el tirano que oprime a sus seres humanos y que el demonio los libera? Por ejemplo, la revolución sexual, la liberación sexual en los 60, las drogas, el hipismo, los movimientos estos. Se menospreciaba a los católicos como mojigatos, santurrones, y a los liberalismas, a los que andaban en alcohol, drogas, sexo, eran los chingones, los modernos. ¿No te has fijado en esto? Eso es obra del demonio. Pues aquí viene igual, pero en el Vaticano. Vienen a decir que Judas, pues es un angelito, hombre, no pasa nada. Aunque Jesús haya dicho cosas severas, eso no importa. Judas también es digno de misericordia, hermano. Pues si Judas se salva, todo mundo se va a salvar. Y esa es la ideología que te quieren poner aquí en tu cabezota. Ellos, los mismos prelados de la iglesia. Si el que traicionó al maestro se salva, el adúltero, ¿por qué no? El fornicador, ¿por qué no? El bandido, ¿por qué no? El sicario, ¿por qué no? El ladrón, ¿por qué no? El satanista, ¿por qué no? El abortista, ¿por qué no? Todo mundo se va a salvar. Si se salva Judas, todo mundo se va a salvar. Quieren comparar a Judas con Dimas, quieren comparar a Judas con Pedro. No, nada que ver. A Judas se refirió Jesucristo negativamente. Entonces, la parábola donde dice Jesús, apártense de mí, malditos de mi Padre, la van a erradicar. Van a decir que esa parábola no era así, porque Jesús no condena. Fíjate la estupidez que está pasando en el Vaticano. Se volvieron locos. Vamos a darle la lectura un poquito para que veas de lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y de todos modos, creo que tú lo vas a leer. Dice algo así: Judas es quizás la figura tradicionalmente más vilipendiada
del Nuevo Testamento, por debajo de Caifás o de Pilatos o de cualquiera de los personajes más odiados del Evangelio. Judas traicionó con un beso a su maestro, lo entregó en manos de sus enemigos. Pese a contarse entre los suyos, dice, merecer de Cristo el nombre de amigos, ¿no? Convivir estrechamente con él durante años. Es de hecho el único del que Jesús dice que más le valiera o más le hubiera valido no haber nacido. A ver, en primer lugar, hay que ser bien claros aquí. Jesús no fue amigo de Judas. Jesús no fue amigo de Judas, no es amigo de Judas. Error. ¿Sabes por qué? Porque el mismo maestro lo dijo. O sea, no es que me estoy yo inventando esto. Jesús lo dijo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y después de que se fue Judas a entregarlo, cuando le dijo, lo que tengas que hacer, Judas, hazlo pronto, les dice a ellos, ya no los llamo discípulos, ahora les llamo amigos. No, ustedes todos están limpios, aunque no todos, también le dice a Pedro. O sea, no comparemos, no te desvíes. Fíjate como te estoy diciendo la distorsión de las enseñanzas de Jesús del propio Vaticano. Y dice también, pero el personaje intrigado a numerosos autores de espiritualidad a lo largo de los siglos, y son muchos los que han especulado sobre si las palabras que le dedica Cristo significaron con certeza una certeza de su condenación. Bueno, empiezan a justificar aquí a Judas, para no hacértelo también muy largo, muy aburrido. Habla sobre que si Jesucristo realmente lo condenó. También aquí habla de que es casi obligado que su figura se revisara en el actual pontificado. Bueno, aquí está hablando de que el Papa en este pontificado quiere revisar la figura de Judas para justificarlo, para que fuera santo, digno de la misericordia de Dios, como si el Papa fuera Dios, para decir de quién debe tener misericordia o no. En el 2016, en una homilía de Santa Marta, el Santo Padre se duele del destino de ese pobre hombre arrepentido y confiesa confiesa su justificación cuando Judas va con los sacerdotes y les devuelve las monedas, ¿no? Entonces el Papa busca justificar la figura de Judas. Fíjate, aquí también un importante personaje del Vaticano que se llama el Masolari, decía, yo quiero también a Judas, es mi hermano, yo también rezaré por él esta tarde, porque yo no juzgo, yo no condeno, debería juzgarme a mí, debería condenarme a mí. Yo no puedo no pensar en que es también para Judas la misericordia de Dios. Bueno, lo que están haciendo en resumidas cuentas en el Vaticano es justificar la traición de Judas. Y ojo con estas palabras, que es donde quiero centrarme. Este personaje del Vaticano dice, yo no juzgo, yo no condeno, yo no puedo menospreciar a Judas. Porque Judas es una tierna palomita que se equivocó. Aparte de que era bandido, aparte de que tenía tiempo planeando entregar a su maestro, yo no puedo. Y entonces lo comparan con Dimas. Dimas que se arrepintió, Dimas que le pidió misericordia a Jesús, y Dimas que creyó en Jesús,
le pidió que no se olvidara de él, pues estos hombres del Vaticano están diciendo que igual Judas entró con Jesús en el paraíso, a pesar de que Jesús le dice, más le valiera a este hombre no haber nacido. Te puedes tú preguntar, entonces el Vaticano lo que nos está queriendo decir es que Judas se salvó también, que Judas también es digno de la misericordia y considerado como Pedro, como Dimas, como Caifás, como Pilatos. A ver, en primer lugar, cuando tiene el diálogo con Jesús, le dice, no tuvieras poder sobre mí si no te viniera de lo alto. Pero aquellos que me han entregado a ti tienen mayor pecado que el tuyo. ¿Okay? Ahora, también estas personas dicen que Judas fue un partícipe para la redención de todos. Están distorsionando todas las palabras de Jesucristo para justificar sus marramucias, sus diplomacias con Lucifer que tienen en el Vaticano ahorita en estos tiempos. No es así como ellos lo están haciendo. Se volvieron locos en el Vaticano, lo vuelvo a decir. A ver, ellos quieren justificar todo. El hecho de que Judas se salvó o no se salvó no nos compete a nosotros analizarlo. El maestro es quien condena. El maestro es quien da la misericordia. Si Judas se salvó o no se salvó, ya está hecho. Hace más de 2000 años que pasó esto. El punto y lo que te tienes que concentrar es en por qué lo están haciendo. Que quieren cambiar con este análisis patito de Judas. Lo que quieren cambiar es la realidad que estamos viviendo. Yo lo dije al principio de este programa, quieren cambiar el pecado, quieren justificar el pecado. Y la mejor forma de justificarlo es aplicando una misericorditis excesiva, para que la gente ya diga, nada es pecado, y haga lo que haga, Dios me va a perdonar. Entonces, jamás me voy a ir al infierno, jamás voy a ir al purgatorio, porque el Señor me quiere, porque el Señor me perdona todo, porque el Señor me va a aguantar todo, y porque yo soy libre de pecar y hacer lo que me ve en mi regalada gana, y como Dios es un idiota, Él me perdona porque Él me ama. Un amor lelo. El amor de Dios. No, así no son las cosas. Así no son como ellos te las quieren decir. Así no va el asunto. Ellos hablan del sermón de la montaña, pero también nunca hablan de cuando dice, apártense de mí, malditos de mi Padre, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, es una distorsión maquiavélica, luciferina del Vaticano a las doctrinas de la Iglesia. Y el paso para empezar a medir el terreno, a ablandar las cosas, es ese de Judas. Pobrecito, hay que tenerle misericordia, pobre hombre, sabiendo que el Evangelio lo llama bandido. Él tenía la bolsa y era ladrón, sabiendo que el Evangelio dice, y entró en él Satanás, sabiendo que el Evangelio mismo dice, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Él sabía todo. Y aún así, pobrecito. No, pues ese es un muchachito que no pecó. Son unos malditos corruptos los que están haciendo esto. Y lamentablemente es en el Vaticano. Y lamentablemente el Papa Francisco está de acuerdo con ellos. Porque él ha dedicado homilías donde él compadece de este hombre. ¿Quién es él para perdonar pecados en el sentido de decir lo que Jesucristo dijo está bien o está mal? ¿O quiénes son ellos para opacar el mensaje de Jesucristo? Fíjate bien, porque esto es peligroso, es altamente peligroso. Y como te lo vuelvo a repetir, el objetivo de esto es darte de la mente el pecado. Porque te voy a ser bien sincero. Una vez que a la alma, o sea, nosotros, nuestras almas, se nos quite de la conciencia el razonamiento de pecado, no va a haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber confesión. Si no hay ese dolor de los pecados,
nuestro destino es el infierno. Te lo puedo asegurar. Entonces te puedes tú preguntar, bueno, entonces, ¿qué es realmente Judas? ¿Qué representa Judas? Porque Judas no nomás es él. Judas representa un linaje, una línea, un tipo de seres humanos que hay todavía en estos tiempos. Los fariseos también representan un linaje que hay en estos tiempos todavía. No murieron los fariseos. Ellos sí, pero su descendencia todavía está aquí. Los llamó el maestro hijos del diablo. A ver si al rato no quieren cambiar eso también. Pero los llamó hijos del diablo y todavía están ahorita aquí, en este momento, en la tierra. Son ellos los que están haciendo esos cambios en el Vaticano. Entonces dices tú, bueno, entonces, ¿a qué representa Judas? Judas, ¿a qué clase o a qué tipo de gente representa? Vamos a ver lo que verdaderamente representan los hijos de Judas. Vamos a ver que todavía en este momento tú, yo y muchos más podemos ser Judas en estos tiempos. Y adquirimos la actitud de Judas. Y en el Vaticano y los prelados de la iglesia más se ve esta actitud de Judas. Vamos a escucharlo. Vemos aquí en este relato largo de la pasión a un traidor. Y todos nosotros de alguna manera hemos encarnado a Judas. De alguna manera hemos sido traicioneros. De alguna manera hemos dado también muerte a nuestro Señor Jesucristo con traiciones, mentiras y engaños. El traidor, los traidores en la iglesia, personas que el Señor ha llamado para su ministerio y al cabo del tiempo estas personas se desilusionan del mensaje del Maestro, se desilusionan de su palabra, se desilusionan de su comportamiento, de su actitud. Ya no me convence, no cubre mis expectativas, creo que está equivocado, no es por ahí la cosa. Una de las características del traidor, del que está metido en el ambiente del iscariotismo, es que tiene doble discurso. Es ambiguo, como la serpiente. Por aquí dice una cosa y por aquí dice otra. Por aquí se trata con algunos y por aquí se trata con otros. Por aquí promete una cosa y por aquí promete otra. Y trata de hacer juego con ambos. Con ambos. La situación es que por estar así no está ni con el uno ni con el otro. Miremos a Judas. Judas fue llamado por el Señor, así como el Señor Jesús llamó a Pedro o Andrés. Llamó a Judas. Judas hacía parte del colegio cardenalicio, del colegio episcopal, del grupo que el Señor se hizo acompañar. Y llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Santiago, llamó a Juan, llamó a Judas. Y con ellos salía a sus largas correrías, visitando los pueblos y anunciando la buena noticia, el Evangelio. Y con ellos hacía milagros, curaba a la gente. Con ellos compartía las cenas, los almuerzos. Con ellos visitaba a los enfermos. Con ellos estaba en el monte. Con ellos estuvo en el cenáculo. Con ellos estuvo en muchos lugares. Y ahí estaba Judas.
De hecho, Judas tenía un papel importante o una tarea importante dentro del grupo. Era el que manejaba la economía, era el ecónomo. Manejaba el dinero. Cómo manejarlo, qué comprar, qué no comprar, a quién dar, a quién no dar, a cómo recoger, etc. Manejaba el dinero. Pero sin embargo, haciendo todas estas cosas con Jesús, donde la gente se sentía admirada de ver a Jesús porque tenía poder y autoridad distinto a los escribas y fariseos, también la gente se sentía admirada de esos 12 que acompañaban a Jesús, que aprendían de su maestro. Judas estaba allí y mientras estaba con Jesús, también estaba haciendo otras cosas, dialogando con los poderosos, mirando a ver cómo se deshacía del maestro. Ya no cuadraba en el grupo, ya no sentía satisfacción, ni estaba muy a gusto con lo que el Señor decía. ¿Qué le pasó a Judas? Se apartó del mensaje del Señor, se apartó de la palabra del Señor, se sintió desilusionado del Señor, de sus amigos, de lo que hacía, de lo que decía, a dónde iba, se cansó. Este no es lo que yo esperaba. Y entonces, cuando uno se aparta del Señor, de su palabra, empieza uno a hacer la de uno. Porque uno piensa que uno sabe más que Dios. Porque uno piensa que Jesús se equivocó, que las cosas no son así, que eso que Jesucristo es ayer, hoy y siempre, que eso no es así, que todo pasará, mas su palabra no pasará, que eso no es así. Y empieza a hacer uno la de uno y se vuelve traicionero y engaña aquí y engaña allá. Y dice aquí y dice allá. Por aquí firma una cosa y por allá deja libre las cosas. Y la firma pierde eficacia. Dejemos por aquí y apliquemos por acá. Apliquemos por acá y dejemos por aquí. Y así nos vamos. Se hizo un discurso para algunos, se hizo un discurso para otros, y entonces uno dice, bueno, ¿y al fin qué? ¿Esto o lo otro? La palabra del Señor nos enseña algo, es decir, Jesús nos enseña algo, y Judas rechazó esto, esa palabra. Rechazar a Cristo Jesús es rechazar al Verbo encarnado, es rechazar la palabra. No se puede apartar Jesucristo, la persona de Jesús, de su palabra, porque son uno. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. La mayor traición que hay es que al querer separar lo que ha unido Dios, el Verbo hecho carne, ¿quién es el único que sale herido de todo esto, maltratado? Es el mismo hombre. No queremos aceptar la palabra del Señor hoy. Y tenemos todos un discurso muy blando, muy ambiguo, muy sinuoso, que trate como de convencer a todo el mundo y que a todo el mundo lo tenga como adormecido. Ese es Judas. Evangelio según San Juan capítulo 18, verso 1 en adelante. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba,
conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Judas, el que va con el Señor, está con los discípulos, sus compañeros, pero también va con los soldados romanos y con los soldados de los líderes religiosos judíos. Judas ya conocía el lugar donde iba a ir Jesús, porque había estado allí varias veces, y Judas con él. Ya tenía todo planeado. Eso no fue de un momento a otro que se le ocurrió. Tal vez tardó un buen tiempo en planear lo que iba a llevar a efecto. Judas, con Jesús y con los enemigos de Jesús. Hoy hay muchos Judas. Nos hacemos enemigos, nos hacemos amigos de Jesús y nos hacemos enemigos de Jesús porque predicamos otra cosa. Estamos con los amigos de Jesús y les predicamos a Jesús. Y estamos también con los enemigos de Jesús y les predicamos también otra cosa. Para contentar a todo el mundo. Judas estaba con Jesús y sus compañeros y estaba allí. Y tal vez los contentaba: aquí está el dinero, reportamos esto, compramos esto. Lo que tú digas, maestro, lo que tú quieras, maestro. Claro que sí, si quieres voy con Andrés. Pero igualmente estaba con otros. Ni con el uno, ni con el otro. Mentira, falsedad, división, ambigüedad. Y todos nosotros llevamos un Juditas o un gran Judas en nuestro corazón. Hoy los líderes religiosos, aquellos que nos deben pastorear, que nos deben confirmar en la fe, que nos deben orientar, nos confunden porque dicen cosas que van o están muy distantes de la palabra del Señor, muy distantes. Nos confunden. Doble discurso. Bendiciones aquí, bendiciones allá. Desobediencia, obediencia. Se enojan, lloran, patalean, bendicen, se ríen. ¿Dónde están? El gran iscariotismo que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Por eso, hoy, al recordar estos acontecimientos de la pasión, hacerlos presentes en nuestra vida, vemos que cada uno de nosotros hemos sido unos grandes Judas. Y hoy también hay unos grandes Judas que lideran a la iglesia. Aquí y allá. Se acercan al maestro y lo besan y le dicen: ¿acaso soy yo, maestro? Al buen entendedor, pocas palabras. Creo que si vas a leer el artículo y te pones a analizar el video que pasamos ahorita con el padre, que escuchamos al padre, vas a darte cuenta de la realidad. Y vas a comprobar que de veras lo que es Judas es lo que dice el padre en este video. Hay mucho iscariotismo en este mundo. Hay mucho iscariotismo dentro de la iglesia católica. Y hay muchos iscariotes que traen sotana y que se hacen llamar obispos y sacerdotes. La verdad, esto duele. No es fácil decirlo, ni es con burla. Pero la verdad, eso es lo que está pasando. Y no la podemos negar. No podemos negar lo que está pasando porque es el mismo Vaticano el que está anunciando estas cosas. No somos nosotros los que nos la estamos inventando. Es el mismo Vaticano. Por favor, ve y compruébalo. Lee los artículos que te dejamos aquí en la descripción.
Otra vez repite el video que pusimos del Padre para que veas que lo que está pasando con el Padre es verdad y lo que está pasando en el Vaticano es verdad. En realidad, esta distorsión solo quiere justificar a los Judas que hay dentro de la Iglesia Católica. Y como dice el Padre, todos llevamos un Judas aquí en el corazón. Todos, de una forma u otra, hemos cometido actos que se asemejan a Judas. El momento es de cambiar, el momento es de distinguir bien lo que está pasando y ahora sí, hacer un cambio para irnos alejando de ese Judas y no terminar como él terminó en el infierno. Gracias por llegar a esta parte del video, gracias por acompañarnos, suscríbete, te invitamos a que sigas viendo el contenido que estamos pasando en este canal. Hasta pronto y bendiciones.